Hace más de 3000 años, en las vastas tierras del antiguo Medio Oriente, nació un pueblo singular. Un hombre llamado Abraham, guiado por la voz de un único Dios invisible, abandonó su tierra y su familia para fundar una nueva nación. Ese pueblo sería conocido, con el tiempo, como el pueblo judío. Desde sus inicios, los judíos fueron distintos. Creían en un solo Dios en un mundo lleno de dioses y estatuas. No buscaban riquezas, ni imperios, sino un pacto espiritual con el Creador. Siglos después, esclavizados en Egipto, encontraron un líder, Moisés. Fue él quien los liberó y les dio una ley, los 10 mandamientos, que cambiarían la historia humana. Así nacía una cultura, una fe y una forma de vida. Los judíos construyeron un reino en la tierra de Canaán. Jerusalén fue su corazón, y el gran templo su alma. Pero la historia no sería fácil. Fueron invadidos, exiliados, dispersados. Babilonios, persas, griegos y romanos los dominaron. Y en el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido. Así comenzó su diáspora, una vida como extranjeros, esparcidos por todo el mundo. Mientras otros pueblos desaparecían en el tiempo, los judíos sobrevivieron. Donde fueran, llevaron su idioma, su libro sagrado, sus canciones, sus oraciones. En Europa, vivieron en guetos, discriminados y acusados de todo mal. Fueron expulsados, humillados, y muchas veces perseguidos, simplemente por ser quienes eran. En ese camino, una nueva religión nació, el cristianismo. Jesús de Nazaret, judío de nacimiento, fue rechazado por los suyos como el Mesías prometido. Su mensaje fue adoptado por otros, y con el tiempo, se volvió religión dominante. Durante siglos, millones de cristianos culparon a los judíos por su muerte, creando un odio que se expandió como sombra por toda Europa. Pero el antisemitismo no solo fue religioso. También fue político, económico, social. Se los culpaba por las crisis, se los temía por su inteligencia, se los odiaba por su éxito. Y así, siglo tras siglo, sufrieron pogromos, expulsiones, linchamientos. Y entonces llegó el siglo XX. En el corazón de Europa, Adolf Hitler desató la mayor oscuridad de la historia moderna. Bajo su régimen nazi, 6 millones de judíos fueron exterminados. Hombres, mujeres, niños, un tercio de todo su pueblo fue asesinado. Fue el Holocausto, una herida que aún sangra en la memoria del mundo. Pero incluso desde las cenizas, el pueblo judío volvió a levantarse. En 1948, en la antigua tierra de Abraham, nació el Estado de Israel. Una nación moderna, fuerte, floreciente, rodeada de enemigos, pero viva. Desde entonces, Israel ha crecido hasta convertirse en una potencia tecnológica, militar y científica. Mientras tanto, en la diáspora, especialmente en Estados Unidos, los judíos han alcanzado lugares destacados en la ciencia, la medicina, el arte, la política y la economía. Muchos de los grandes premios Nobel, inventores, cineastas y empresarios del mundo moderno son judíos. No por conspiración, sino por su amor al estudio, a la familia, al trabajo y a la comunidad. Sí, muchos se preguntan, ¿por qué tienen tanto poder? Pero quizás la pregunta correcta no sea por qué tienen poder, sino cómo sobrevivieron. Porque no es poder lo que los define, sino resistencia. Cultura, fe. Una identidad forjada en el fuego de la historia. Hoy, el pueblo judío sigue de pie. En sinagogas, universidades, laboratorios y campos de batalla. Celebran la vida, el conocimiento y la tradición. Son pocos en número, pero enormes en legado. Esta es la historia del pueblo que nunca se rindió. Una historia de dolor, pero también de luz. Una historia que aún sigue escribiéndose. Si te gustó el vídeo, dale like, comenta, comparte y suscríbete.